Continuando con la resolución del cuestionario para la evaluación del primer trimestre, tenemos este tema que dice composición de funciones y nos piden calcular f o g de x dadas las siguientes funciones: f de x igual a x más 3 y la función g de x igual a x al cuadrado menos 1. ¿En qué consiste esto? Tenemos que introducir los términos de la función g en la variable x de la función f. Entonces aquí vamos a sustituir, en vez de poner x más 3, como vemos aquí, vamos a colocar en vez de x, ahí en esta variable, en la variable x, vamos a colocar los términos de la función g. O sea, vamos a sustituir, ¿ya? Eso se llama componer funciones. Entonces, en vez de x ponemos x al cuadrado menos 1 en un paréntesis, más, nos faltaría el 3, más 3. Listo, luego eliminamos el paréntesis, nos quedaría x al cuadrado menos 1 más 3. Reducimos términos semejantes, términos independientes, y aquí tenemos x al cuadrado, nos quedaría así, 3 menos 1, 2. Como el 3 es mayor, el resultado es positivo. Y entonces la composición de f o g de x nos quedaría igual a x al cuadrado más 2. Y esta sería la respuesta. Este sería componiendo la función f o g de x. ¿Listo? Entonces recordemos, siempre tenemos que observar la función segunda y esos términos los introducimos en la variable x de la función primera. ¿Sí? Bien, continuamos con la siguiente pregunta. Continuando, tenemos ahora el tema progresiones aritméticas. Término general. De ahí nos piden calcular el 10º término de la siguiente progresión. Nos dan la progresión 9, 14, 19, punto suspensivo, ¿verdad? Es una progresión aritmética. Bien, para calcular el término general utilizamos la fórmula a la n igual a la 1 más n menos 1 entre paréntesis por d, que es la distancia. Bien, entonces tenemos los datos, serían según la progresión, ¿no? Según la progresión que nos han dado, esta de aquí, ya vemos los datos. Entonces tenemos que A1 es igual 9, es el primer término de la progresión, el número 9. N es el número de términos, el número del término o el lugar, la posición del término donde voy a llegar, donde quiero calcular, en este caso el 10º término, es decir, n es igual a 10. De ahí la diferencia que se calcula restando el segundo término menos el primer término. Entonces tengo 14 menos 9 es igual a 5. Y a sub 10, que significaría que voy a encontrar el 10º término, es la incógnita, es decir, lo que todavía no conozco. Bien, sustituyendo los valores en la fórmula, en esta fórmula que tengo aquí, que es la fórmula del término general de la progresión geométrica, bien, nos tenemos lo siguiente: a la décima es igual a la 1, que es 9, más, entre paréntesis, n, que vale 10, menos 1, y todo eso por la diferencia, que es 5. Resolviendo primero el paréntesis, tenemos que restar 10 menos 1. Eso nos quedaría igual 9 más 10 menos 1 es 9 por 5. Ahora aplicamos la jerarquización o el orden. Primero van los productos y luego las sumas y restas. Entonces aquí vamos a multiplicar primero 9 por 5 y eso nos da 45. Y por último lo sumamos más 9 y nos quedaría 45 más 9 o 9 más 45, que es lo mismo, nos quedaría igual a 54. Entonces hemos encontrado el 10º término como el número 54. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta progresión el número que ocupa el 10º puesto es el número 54. Y esa es la respuesta. Bien, seguimos con la última pregunta. Bien, tenemos la última pregunta que dice así: suma de los términos de una progresión aritmética. Es decir, vamos a encontrar la sumatoria total de varios términos de una misma progresión aritmética. En este caso nos dice calcular
la suma total de los 25 primeros términos de la progresión. Y nos dan esta progresión 8,11,14 puntos suspensivos. Eso quiere decir que esto es una progresión que sigue una misma secuencia de números. Ahora, la fórmula para encontrar la sumatoria de n términos es esta de aquí. Sn igual a n sobre 2 multiplicado por un corchete. Dentro del corchete tenemos 2 por a la a1 más, luego un paréntesis donde dice n menos 1 y eso multiplicado por d, cierre corchete. ¿Qué significa esto? Bien, que vamos a necesitar todos estos términos que están aquí, n a la 1 y d de esta progresión. Bien, entonces vamos a anotar apartecita los datos en el lado de acá. Vamos a anotar los datos. Entonces tenemos A1, que es el primer término de la progresión, que es igual a 8. N, que es la cantidad de términos que me piden sumar, en este caso 25. N vale 25. Y D es la diferencia entre los términos, es decir, el valor que se puede resultar o lo puedo calcular restando el término segundo menos el término primero, que sería 11 menos 8 igual a 3. Entonces ya tenemos esos datos. Ahora sí, con esas variables que ya hemos observado en la progresión, ahora sí vamos a calcular la sumatoria de los 25 términos. Entonces comenzamos. N sobre 2 sería 25 dividido para 2 por el corchete. Dentro del corchete estaría 2 por A1, que sería 8, 2 por 8 más, en un paréntesis, n menos 1, 25 menos 1, y luego eso por la diferencia que es 3. D es diferencia y esto es igual a 3. Bien, vamos a resolver primero todo lo que está aquí dentro de los paréntesis y después lo que está dentro del corchete, lo que quede dentro del corchete. Entonces multiplicamos 2 por 8 nos da 16, bajamos el 25 sobre 2, multiplicamos 2 por 8 16, más 25 menos 1 24 y después lo multiplicamos por 3. Listo, seguimos bajando 25 sobre 2, nos queda 16 más, y aquí multiplicamos primero 24 por 3 es 72, ¿sí? Y entonces ahora vamos a sumar lo que está dentro del corchete. 16 más 72 sería 88 y nos quedaría 25 sobre 2 por 88. Podemos sacar mitad entre el 88 y el 2, simplificar y nos quedaría 25 por 44. Y 25 por 44 sería igual a 1100. Entonces, la sumatoria de los 25 primeros términos de la progresión, de esta progresión en particular, es igual a 1100. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Es importante resaltar que debemos tener en cuenta al momento de sustituir las variables que nos dan en los datos, sustituirlas correctamente en la fórmula y luego realizar también con mucho detenimiento las operaciones indicadas dentro de los paréntesis y los corchetes. ¿Listo? Bien, con esto hemos terminado estos videos tutoriales sobre los cuestionarios, el cuestionario de matemáticas para la evaluación del primer trimestre. Bendiciones, muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.